Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy quiero mostrarles una falla que está presentando mi carro. Esta es una falla relacionada con las bobinas. Ya tenía tiempo que no había reemplazado las mismas, por eso no me sorprende que ya esté fallando. Aparte de que no había puesto bobinas de muy buena marca, entonces para la marca que tenía, que era marca KEM, siento que ya me duraron algo de tiempo, van 2 años. Entonces creo que está bien, ya que cada bobina me cuesta 350 pesos. Voy a dar marcha para que escuchen el problema. De hecho se siente un poquito más el olor a gasolina y como pueden observar, les muestro acá la palanca de velocidades, bastante inestable. De hecho, si prendemos el aire acondicionado se pone todavía más inestable el motor. Prendemos y como pueden ver empieza a fallar considerablemente. Vamos a quitar el aire acondicionado y como que se corrige un poco, pero aún así sigue inestable. Si llegan a presentar este problema de que esté así el motor, una de las principales causas son las bobinas, que en mi caso ya, como les comento, toca reemplazar. Se oyen unas leves explosiones y como podemos ver, la aguja de las revoluciones está un poco inestable. Entonces este sería el problema de las bobinas. De hecho, si venimos acá por el escape, se escuchan unas leves como explosiones. No sé si alcancen a escuchar. Esto significa que están fallando los cilindros, que en este caso, como les comento, ya es por falla de las bobinas. Lo que vamos a hacer primero para revisar las bobinas es retirarlas. Vamos a utilizar este desarmador de tipo T30. Pueden quitar los arneses, está mejor. Muy bien, aquí ya sacamos la primera bobina. Estas vienen en pares, viene la 1 y la 4, la 2 y la 3. Entonces para reemplazar siempre es más recomendable reemplazarla en pares, la 1 con la 4 o la 2 con la 3. También pueden reemplazar de una sola si están exactamente seguros de cuál está fallando, pero lo más recomendable es en pares y pues lo mejor obviamente sería reemplazarlas todas. Estas dos son las bobinas que hemos quitado del carro, las cuales ya estaban dañadas. Ya tenían 2 años aproximadamente que no las había reemplazado y hasta ahorita comenzó a fallarnos una bobina. Decidí reemplazar el par, ya que es lo más recomendable. Fueron las bobinas 2 y 3 las que reemplacé. Esta era la del problema. Ahorita les voy a mostrar cuál es la medida que nos da, pero el detalle que tenía esta bobina era que ya estaba fisurada, por lo tanto comenzó ya a dar el fallo inevitablemente y tuvimos que reemplazarla. Muy bien, a continuación quiero mostrarles cómo pueden tomar la medida de la resistencia de sus bobinas para que observen si está dentro de los parámetros. Primeramente vamos a prender nuestro multímetro y lo vamos a colocar en la posición de ohmios. Pueden colocarla en cualquiera de estos. Vamos a ponerlo aquí en 20K, igual pueden ponerlo en 200, en 2000. Y ahora vamos a tomar una de nuestras bobinas. Vamos a tomar esta, que es la que está más dañada, la que está fisurada. Vamos a colocar los cables de lectura. Tenemos 2 pines, no se alcanzan a observar, pero están divididos por esta entrada. Vamos a seleccionar uno y por la parte de abajo vamos a introducir nuestra otra punta y vamos a tratar de que hagan contacto correctamente. Ahí podemos observar en el multímetro cómo empiezan a aparecer los valores. Como pueden observar, ahí están los valores. Nuestra medida final es la siguiente: 10.5857 aproximadamente, lo cual nos indica que ya es un valor bastante bajo de resistencia. El valor sugerido es arriba de 11 para que todavía esté funcionando la bobina y no presente fallas. Aquí, como ya pueden observar, está abajo de lo que mencionamos, entonces este es un indicativo de que la bobina ya dejó de funcionar. Otro indicativo, como les comentaba, es que tienen que revisar la bobina por completo. Si esta presenta fisuras en cualquier parte, regularmente están en la parte de abajo.
Si presenta fisuras, ya con más razón deben de descartarla, porque también puede haber ocasiones en donde tengan alguna fisura y que todavía estén funcionando, pero si están haciendo alguna revisión y notan esto, lo más recomendable es que la reemplacen, porque nada más de repente les va a hacer la falla, como en mi caso. La otra, que era el par, vamos a tomarle la medida para que puedan ver. Hacemos el mismo proceso. Como pueden observar, esta está en 11.45. Se puede decir que aún está funcionando, que aún tiene algo de vida, pero siempre lo más recomendable es reemplazarlas en pares. Entonces, si la otra ya se había dañado, lo más probable es que esta también ya vaya a fallar. Si la pueden reemplazar, mucho que mejor, y así se evitan de problemas, para que ya no estén batallando por ahí con su carro, ya que esto es uno de los principales problemas que tienen los Platina, los Clio. Y pues la verdad que no están muy caras estas bobinas y pueden reemplazarlas muy fácilmente. Recuerden que esta es una de las partes que hace que nuestro carro tenga potencia. Entonces, si la bobina no funciona, pues el carro no va a tener la potencia correcta. Les vuelvo a repetir, ayudándose del multímetro, los valores deben de estar arriba de 11 para que se considere todavía en buen estado y que las bobinas no presenten ninguna fisura. Si tiene fisuras, deben de reemplazarla lo más pronto posible, aunque no les esté todavía dando la falla muy marcada. Si también ya notan algo de fallo y ven que en el multímetro nos indica que está por debajo de 11 ohmios, entonces hay que sustituirla también. Les vuelvo a comentar, estas bobinas hay que reemplazarlas en pares, sea la 1 y la 4 o la 2 y la 3, como en esta ocasión. Ahora bien, vamos al carro nuevamente ya para colocarlas. Muy bien, ya acabamos de medir la resistencia de las bobinas, entonces vamos a proceder a cambiar estas dos. Ya. Las bobinas que vamos a colocar son de la marca Spartan by Chem y son las que he estado utilizando. No he tenido problema con ellas, me han funcionado bien. En promedio de duración 2 años y creo que está bien para los 300 pesos que cuestan. Aquí colocamos una y vamos a colocar la otra. Ok, aquí colocamos la otra. Vamos a atornillar. Y volvemos a conectar los arneses. Muy bien, aquí ya hemos reemplazado este par de bobinas, la 2 y la 3, y vamos a probar, vamos a encender el vehículo. Vamos a hacer la prueba de encendido. Pues prácticamente con este cambio de las bobinas, la falla del motor se quitó. Ya podemos encender el aire acondicionado, como les voy a mostrar a continuación. Y ya el motor se mantiene bastante estable. Si tienen algún detalle de ese tipo, solo reemplacen las bobinas en pares y verán que el problema se soluciona. No tengan miedo también de usar bobinas económicas, si duran menos, pero igual les van a funcionar bien, ya sea que la más económica que le he puesto me ha durado 1 año aproximadamente y me costó como 200 pesos, 220. Entonces no tengan miedo por ahí de poner bobinas económicas, pero sí estén pendientes por ahí de su cambio. Entre más inviertan en su carro, más les van a durar las bobinas. De momento era todo lo que les quería mostrar. Hasta la próxima.